En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dados los focos F y F' y un punto de la hipérbola, determinar los vértices, los ejes, el centro y las asíntotas. Hay que resaltar que este ejercicio fue uno de los propuestos en la PAU de 2002 de Madrid, es decir, un ejercicio de selectividad. Bien, este ejercicio es dentro de los que nos podemos encontrar dentro de cónicas, digamos de los más sencillos. Bien, en primer lugar, lo que yo puedo determinar directamente es el eje mayor, que ya lo tengo aquí dibujado, o el eje real, simplemente uniendo los focos entre sí, con una recta. Esta línea que yo ya tengo aquí dibujada es el eje mayor o el eje real. Lo que tengo que determinar a continuación, lo que puedo determinar de manera directa a continuación, es el eje imaginario o el eje real. El eje imaginario o el eje menor. ¿De qué manera? Simplemente haciendo una mediatriz al segmento que forma el foco F con el foco F'. Bien, pues lo que hago es, como digo, trazar esa mediatriz. La mediatriz entre F' y F, es decir, esta recta que acabo de dibujar, que la voy a pintar en color verde, es el eje imaginario o eje menor de la hipérbola. Y el punto de intersección entre esta mediatriz, es decir, entre el eje imaginario y el eje real, me va a dar el centro de la hipérbola, que es una de las cosas que me estaban pidiendo, los ejes y el centro. Bien, pues ya tengo los ejes y también tengo el centro. Como veis por ahora, más fácil no puede ser, simplemente ha sido trazar una mediatriz. Bien, a continuación lo que yo puedo dibujar serían los vértices si conociese la distancia o la medida del eje mayor, del eje real. Bien, ¿qué ocurre? Que por la definición de hipérbola yo sé que una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos y tengo un punto cuya diferencia de distancias a los focos me da la distancia del eje mayor, la medida del eje mayor. Es decir, si yo hago un segmento desde P hasta F, vamos a ponerlo en línea un poquillo más fina, hago un segmento desde P hasta F y a continuación hago un arco de circunferencia con centro en P y radio F', el lugar donde se corten me va a determinar la distancia la medida del eje real. Es decir, aquí me va a salir un punto de intersección. Vamos a borrar primero este punto A que ha aparecido aquí, que no tiene ningún sentido gráfico. Vale, este punto de intersección, a ver, antes también vamos a poner la circunferencia, el arco de circunferencia en un trazo más fino para que no se ensucie demasiado el dibujo. Bien, el punto de intersección entre el segmento que une PF y el arco con centro en P y radio F', este punto vamos a llamarle punto 1, este punto que vamos a llamar punto 1 nos va a determinar la medida del eje mayor, del eje real. Es decir, desde F hasta 1 es la medida del eje real. Para yo poder pintar los vértices debería saber la medida del semieje mayor, es decir, la mitad de eso. ¿Qué hago? Otra mediatriz. Mediatriz entre 1 y F me va a determinar, también voy a hacerlo con un trazo más fino, me va a determinar un punto, vamos a llamarle punto 2, vamos a llamarle punto 2, este puntito de aquí, ¿de acuerdo? Donde corta la mediatriz con F1, con el segmento F1, va a ser el punto 2. Bien, pues la medida desde 1 hasta 2 o desde F hasta 2, que es la misma medida, va a ser la del semieje menor. ¿Qué tendría que hacer, por tanto? Simplemente mido desde 2 hasta 1, me da una medida de 1,98. Bien, pues esa medida de 1,98 me la llevo con una circunferencia de centro en O y radio 1,98. Donde esa circunferencia, que es la circunferencia principal de la hipérbola, aunque no nos la piden, vamos a dibujarla también. Esta circunferencia de aquí es la circunferencia principal, donde la circunferencia principal corte al eje real, voy a determinar los vértices. Como veis por ahora, parece un ejercicio razonablemente sencillo. De hecho, como os he comentado al principio, es uno de los ejercicios más asequibles, podemos decir, que me he encontrado a lo largo de todos estos años
resolviendo ejercicios de selectividad. ¿De acuerdo? Es un ejercicio que simplemente teniendo las ideas claras se puede resolver sin demasiadas complicaciones. Bien, aquí tengo por lo tanto ya los vértices y la circunferencia principal. Ahora lo que nos haría falta sería delimitar el eje menor. Para delimitar el eje menor lo que tengo que hacer es concentro en A y radio desde F hasta O, es decir, concentro en un vértice y radio la semidistancia focal, trazar un arco y donde me corta al eje imaginario va a tener los vértices del eje menor. Tenemos que recordar o tenemos que darnos cuenta que el semieje menor, el semieje real, el semieje imaginario y la semidistancia focal forman un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es la semidistancia focal. Algo parecido a lo que ocurre con las elipses, en las que la hipotenusa, en ese caso, es el semieje mayor. Bien, pues aquí la hipotenusa es la semidistancia focal. Bien, lo que hago es mido la distancia de F a O, me sale que son 4,25, pues ahora hago una circunferencia o un arco de circunferencia con radio 4,25 y centro A. Y centro el vértice del eje real. Centro en A y medida 4,25. Me sale esta circunferencia. Esa circunferencia la voy a poner en trazo fino porque es un trazado auxiliar. Y donde esa circunferencia se corta con la mediatriz, con el eje imaginario, me van a delimitar los puntos los extremos, los vértices del semieje imaginario, perdón, del eje imaginario. A este punto vamos a llamarle B, este es el punto B y este es el punto B'. Entonces, de esta manera ya tengo determinados los 4 vértices de la hipérbola, el punto A, el punto A', el punto B, el punto B', solamente me quedarían las asíntotas. Bien, para trazar las asíntotas lo que hago es una recta paralela al eje mayor por el punto B. Esta recta que acabo de trazar, que igualmente, como es un trazado auxiliar, la voy a hacer en línea fina. Bien, y ahora lo que hago es una perpendicular al eje imaginario, perdón, al eje real, por los vértices, por A y por A'. Pues lo mismo, trazo una recta perpendicular al eje real por A y otra perpendicular por A'. Entonces aquí me van a delimitar, vamos a ponerlo primero en línea, en trazo fino, porque son trazados auxiliares, en trazo fino, entonces aquí me van a delimitar, como digo, 2 puntos. Esta recta con esta recta se va a interceptar en este punto que vamos a llamarle punto 3. Bien, como consejo os digo que cuando tengáis que nombrar puntos o determinéis puntos, ponedles un nombre. Si no sabéis muy bien qué nombre ponerle, qué letra ponerle o cómo denotarlo, poner números, no os preocupéis, ponéis 1, 2, 3 y ya está. El caso es que vosotros sepáis claramente y el profesor que os va a corregir qué es lo que significa ese punto y qué es lo que estáis uniendo. Si le dejáis sin nombre os vais a perder porque se van a mezclar varios puntos que algunos tendrán sentido gráfico y otros puntos no tendrán ningún sentido gráfico, serán que se cortan simplemente 2 rectas o 2 circunferencias. Por ejemplo, este punto que hay aquí que se une, esta circunferencia de centro A y radio FO con la circunferencia de centro P y radio PA', este punto de aquí no significa nada. Como no significa nada, yo ni lo denoto, ni le pongo nombre ni nada. Como sé que no es nada, lo dejo ahí. Sin embargo, este punto 3 y este punto 4, que sí significan, sí les marco y les pongo un nombre, aunque ese nombre, ya digo, sea un número. ¿De acuerdo? Bueno, he hecho este inciso para acabar y dibujar las asíntotas. Lo que tengo que hacer simplemente es una recta que una el punto 3 con el punto O y que una el punto 4 con el punto O. Es decir, esas 2 rectas van a ser las asíntotas a la hipérbola, que pasa por el punto 3 y acaba en O, y que pasa por el punto 4 y acaba en O. Bien, estas 2 rectas que vamos a pintar de color rojo van a ser las asíntotas de la elipse. Y con esto tendríamos acabado ya el ejercicio que nos pedían.